Bueno, está grabando. Muy buenos días. Entonces, buenas tardes, más correctamente. El- Seguimos en la unidad 3. A ver, esta unidad tomaría varias clases si estuviéramos en formato presencial, en las cuales estaríamos haciendo ejercicios en el aula, practicando todos juntos. No tiene mucho sentido que yo les indique un ejercicio y ustedes pasen 20 minutos gastando ancho de banda y datos en sus conexiones de internet para que después lo resolvamos. De ahí que están todas las actividades que están cargadas en el aula virtual para que ustedes las vayan haciendo y las trabajemos, por ejemplo, el jueves en el horario de consulta. Lo que voy a hacer en esta reunión es presentarles ejercicios y sus resoluciones y que los vayamos discutiendo. Así podemos aprovechar un poco mejor el tiempo, pensando en que ustedes tomen esto como base para trabajar las actividades que encuentran en la sección apuntes del aula virtual de la unidad y el jueves discutamos sus dudas o inquietudes que hayan surgido al preparar esas actividades. Voy a comenzar con la presentación PowerPoint. Les voy a pedir en un instante su confirmación de que se pueda ver, si se ve bien. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente la presentación, por favor? Sí, profe, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos con la presentación. Lo que vamos a hacer, como les digo, es ir haciendo un poco de preguntas, respuestas y ejercicios, resolviéndolos entre todos juntos con el soporte del PowerPoint. Por un lado, ¿qué era un mercado? Bueno, recordemos que un mercado no necesariamente es un bien físico, es un ámbito donde se van a encontrar distintos agentes económicos, es decir, oferentes y demandantes, y van a negociar e intercambiar bienes y servicios. Tenemos un mercado de bienes y servicios finales y tenemos es decir, bienes y servicios finales, bienes que satisfacen una necesidad de los demandantes, de los consumidores, y bienes y servicios intermedios o llamados factores de la producción, un mercado de factores de la producción, donde las familias van a ofrecer su capital, su tiempo de trabajo y demás a las empresas para que ellas ahí los adquieran y puedan, gracias a esos factores de producción, proceder a la elaboración y a la fabricación de los bienes y servicios que van a llevar luego al mercado de bienes finales. Es decir, tenemos dos mercados, un mercado de, perdón, tengo a alguien que está entrando, sí, dos mercados, un mercado de factores de la producción, que es el que me va a responder, recuerdan a la pregunta, ¿cómo producir? Y un mercado de bienes y servicios finales que me va a responder a las preguntas, ¿qué y para quién producir? Y lo esencial del mercado, además, era esa capacidad que tiene de procesar y comunicar información sobre las expectativas de los distintos jugadores. Si bien es un tema más propiamente la próxima unidad, algo quiero que anticipemos ya porque estamos trabajando bajo ciertas condiciones de lo que se llama el mercado de competencia perfecta. No es el único, ya vamos a ver que podemos tener monopolios, oligopolios y demás. ¿Qué caracteriza un mercado de competencia perfecta? Que es el tipo de mercados con el cual estamos haciendo los ejemplos. La primera característica es que los productos son homogéneos. Es decir, una unidad de un bien reemplaza en la percepción del consumidor a una unidad del otro bien. Entonces, una unidad de una botella de 2 litros de Coca-Cola satisface de manera similar para el consumidor
¿Cómo lo haría una unidad de 2 litros de Pepsi Cola? Son productos homogéneos. Y ustedes tienen, por ejemplo, el mercado de automóviles, ciertos automóviles que ustedes dicen, bueno, una Ford Ranger, una Amarok, una Hilux son más o menos homogéneas. ¿Qué van a tratar de hacer los fabricantes, los vendedores? Tratar de romper esa homogeneidad. ¿A través de qué? A través de, por ejemplo, distintos elementos de diferenciación, como puede ser una marca, o puede ser, y muy habitualmente, servicios accesorios que se prestan. El, la bombita de luz que les vende la ferretería de la esquina de casa es la misma que se les vende el supermercado Walmart o el Easy. Es la misma. Y se la vende más cara la ferretería de la esquina de casa. Pero la bombita es exactamente la misma y en realidad no, porque no tenemos que ver solo el producto físico, sino los servicios accesorios que hay relacionados. Y en la ferretería de la esquina de casa, lo primero es que está en la esquina de casa, entonces no voy a perder 1 hora de viaje entre ida y vuelta hasta la gran tienda de bricolaje del señor Easy y hacer colas y demás por una bombita de luz. Entonces voy y la compro en la esquina de casa. Y además el ferretero nos asesora, charla con nosotros. A mi nene, el ferretero de la esquina, siempre a todos los niños les regala un chupetín. Es un elemento de fidelización para que los niños empiecen a ir a su ferretería, se acostumbren a ir a su ferretería. Entonces, todos esos servicios accesorios hacen que se diferencie el producto y la bombita de luz del supermercado no sea igual que la de la ferretería de la esquina. Entonces, la ferretería de la esquina te va a decir, necesito tal cosa, no tengo idea, y va, se ponen, le explican que no es simplemente tratar de averiguar en una góndola qué rayos necesito. He roto la homogeneidad del producto. Eso me lleva a un nuevo tipo de mercado que se llama competencia monopolística, ya lo vamos a ver más en detalle luego. Segundo, hay un número muy grande de jugadores, muchos oferentes y muchos demandantes. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el mercado de los limones, hay, salvo alérgicos, hay más o menos como 7.000 millones de consumidores de limones, y oferentes hay muchísimos a lo largo y ancho de todo el mundo. Es más, posiblemente en los patios de las casas de sus padres haya algún limonero, o sea que hasta ustedes podrían ser parte de la oferta mundial de limones. Y sin embargo, el 20% del mercado mundial se concentra en Tucumán. Son los limones de Tucumán. Como el 40% de las naranjas del mundo, el mercado de jugo de naranjas es Florida en Estados Unidos. Entonces, si bien hay muchos jugadores, hay un jugador que tiene un peso significativo tan grande que puede influenciar los precios o las cantidades de equilibrios. Si hubiera una sequía en Tucumán, ¿eso afectaría el precio mundial del limón? Sí. Si se muere el limonero que tengo en el patio de casa, no va a pasar nada. Pero si se daña la producción de Tucumán, todo el mercado mundial del limón se vería afectado. Entonces, decíamos, producto homogéneo, muchos jugadores, ninguno que tenga un peso tal que pueda influenciar de manera significativa los precios o las cantidades de equilibrio. Supongamos, en los procesadores de texto, hay miles de procesadores de texto, muchísimos son gratuitos. Un jovencito en su garage con un poco de conocimiento de informática puede hacer un procesador de texto aceptable. Sin embargo, el Word de Microsoft es el líder mundial y por lejos. ¿Por qué? Porque está en la mayor parte de las computadoras. Tiene un peso que influye significativamente en el mercado. Otro punto es lo que le dice ventajas establecidas.
No hay barreras a la entrada o la salida. Ejemplo, la profesión de abogado, a la cual ustedes aspiran a llegar y que yo aspiro a abandonar algún día, no hay barreras de acceso. En la medida que usted tenga un título universitario, usted va a ser abogado. Pero, por ejemplo, la profesión de escribano, ustedes saben que la única manera en realidad de tener una matrícula de escribano es o heredándola o comprándola. Hay muy pocos concursos y de hace relativamente poco tiempo. Entonces, hay barreras de entrada. No cualquier persona que tenga título de escribano se puede matricular. Ese no es un libre mercado, es un oligopolio o un cártel, ya vamos a ver. Y el otro punto especial es que todos los jugadores del mercado tienen una información equilibrada. Puede ser que tengan muy mala información todos o que todos tengan buena información, pero la información está equilibrada. De ahí todas las reglas de información al consumidor, etiquetado y demás, que ustedes van a ver. Y las sanciones que hay, por ejemplo, en mercados muy dinámicos como las bolsas y mercados de valores, cuando un jugador tiene información confidencial o privilegiada y aprovecha y abusa de esa situación para obtener una ganancia extra en el mercado. Entonces decimos, muchos jugadores, ninguno con un peso tan grande que pueda influir de manera significativa en el mercado, no hay barreras de entrada o salida, el producto es homogéneo y hay una información pareja, equilibrada, disponible para los distintos jugadores. Ahora, que ya estamos dentro de este mercado de competencia perfecta, que ustedes saben es más bien teórico, nunca van a encontrar algo que sea 100% competencia perfecta, pero vamos a encontrar muchísimos mercados que se acercan mucho, lo suficiente para que funcionen de la manera en la que vamos a trabajar. ¿Qué determina el equilibrio? El equilibrio va a estar dado donde se cruza la curva de oferta y demanda. Donde se cruza la curva de oferta y demanda. Hemos visto que las curvas de oferta y demanda las graficábamos las dos en función del precio y que a medida que aumentaba el precio iba a haber mayor cantidad de bienes ofrecidos y menor cantidad de bienes demandados, y que tanto la oferta y la demanda estaban expuestas a variaciones en otros elementos diferentes al precio que influyen en la formación de esta función. Por ejemplo, en la oferta, las tecnologías o los costos de los insumos, en la demanda o el clima, puede ser, por ejemplo, en una sequía, o en la demanda estábamos hablando del precio de bienes complementarios, precio de bienes sustitutos próximos, nivel de ingresos, modas, gustos, es decir, clima, si hace calor no se van a demandar tantos abrigos, es decir, una serie de elementos que me van a, en caso de modificarse estos otros elementos que no son el precio, me van a producir un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva de oferta, de la curva de demanda. Si graficamos, si graficamos una curva de oferta y una curva de demanda, vamos a tener la demanda en violeta es decreciente respecto al precio y en algún punto se va a cruzar con una curva de oferta. Ustedes recuerdan acá tenemos una demanda con una elasticidad unitaria. Si fuera una demanda inelástica o más bien inelástica, estaría volviéndose más vertical. Si fuera más bien elástica, sería más horizontal. Igual del lado de la oferta. Si fuera más inelástica, sería más vertical. Y más elástica,
más horizontal. Tomando un bien X cualquiera, vamos a ir analizando distintas situaciones. Por ejemplo, que el precio está hoy más bajo que, en este instante, más bajo que el equilibrio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, sería un caso de un precio máximo. Un precio máximo que me lo fijaron al nivel de P sub I y va a generar una cantidad demandada Q sub D y una cantidad ofrecida muchísimo menor, Q sub O. Es decir, ¿cuántas van a ser las cantidades comercializadas en el mercado? Q sub O a un precio P sub I. Y todo esto va a ser una demanda insatisfecha. A sabiendas que había gente que estaba dispuesta a pagar hasta un precio 1, mucho más alto lo que tenemos en el equilibrio. Y eso, si ustedes recuerdan, iba a generar desabastecimiento, porque no solo no producimos lo que producíamos antes, sino producimos mucho menos, y tenemos más gente que antes tratando de adquirir el bien, nos va a empezar a generar un mercado negro que va a llevar hacia el punto de equilibrio. ¿Dudas hasta este momento? ¿Me están pudiendo seguir? Por favor, hablen, no callen, pero hablen mejor. Perdón, ¿se está pudiendo seguir? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, ¿también? Bueno, Sí, profe. gracias. Entonces continúo con este formato. No sabía si esta manera de trabajar les iba a ser útil. Bueno, aquí tenemos al revés, se fija un precio mínimo. Un precio mínimo que va a hacer que los oferentes vayan a un nivel Q sub O, a un precio S, que es el precio mínimo, pero los demandantes solo hay de muy poquitas personas, Q sub D, que quieren comprar. Y entonces los oferentes que van a empezar a hacer, sacarse de encima estos bienes que han producido de más y vamos a volver al punto de equilibrio. A ver, lo he ejemplificado con los precios máximos y los precios mínimos, pero esto va pasando todos los días en el mercado. ¿Se acuerdan eso que decíamos del caracol o la teoría de la telaraña? Que en realidad en un momento del día hay un exceso de oferta, entonces va a bajar el precio. Luego tal vez haya un exceso de demanda y un exceso de oferta hasta que de una manera dinámica se va a llegar al equilibrio. Tengan presente esto siempre. Los mercados siempre encuentran su equilibrio. Siempre el equilibrio es automático. El problema no radica en no encontrar el equilibrio, radica en que muchas veces podemos demorar mucho tiempo en encontrar ese equilibrio. Si supongamos, hoy tuviéramos un exceso de demanda de energía eléctrica. Nuestras centrales hidroeléctricas, nuestras usinas térmicas y las centrales atómicas producen una cantidad X de megavatios y necesitamos un 20% más. ¿Se acuerdan cuando había corte de luz, corte de gas y demás? Bueno, eso se soluciona. ¿De qué manera? Va a construirse centrales atómicas y nuevas represas y alentadas por el aumento de precios que se está generando por el exceso de demanda y en un momento se va a lograr el equilibrio porque van a poder abastecer estas nuevas centrales atómicas y las nuevas represas a todos los requerimientos de los consumidores. Sí, muy bien, pero ¿cuánto tardo? ¿Cuánto tiempo demoro en hacer una represa hidroeléctrica? Tengo que empezar determinando ubicaciones, expropiando las tierras, diseñándolas, construirlas, conectarla al sistema. Son muchos años, fácilmente 10 años.
desde que se detecte el problema. O una central atómica, son muchos años. Entonces, o yo lo anticipé, o si yo no lo anticipé, recién durante 10 años voy a tener desajustes. Y pasa con la formación de un médico, hacen falta más anestesistas. Y bueno, entonces va a subir mucho el salario de los anestesistas y los jóvenes de 17 años van a decir, ¡ay, qué buen negocio ser anestesista! En vez de ser cartero o de ser agrimensor, me voy a entrar a la Facultad de Medicina a ser anestesista. Y bueno, pero son 6 años de Facultad de Medicina más 3 años de residencia mínimo. Estamos hablando de casi 10 años recién se va a ajustar y va a lograr el equilibrio en mercado. Sí, lo va a encontrar el equilibrio dentro de 10 años. Dentro de 10 años. En alimentos, en cereales y en soja, en cereales y en oleaginosa, ha logrado la gran ventaja de tener no solo cada 2 cosechas al año tenemos, sino que como tenemos hemisferio norte y hemisferio sur, si hubiera un exceso de demanda y sube la soja muchísimo, hoy, dentro de 3 meses sale la soja norteamericana, entonces empiezan a sembrar, 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 y nosotros aquí, y en lo sumo el desajuste más grande, como máximo va a durar 3 meses. Pero si estamos hablando de energía atómica, puede demorar años en desajuste, o de ciertas formaciones profesionales. Fíjense que uno de los problemas más serios que enfrentan los gobiernos con el COVID-19 no solo son las camas de hospital y los respiradores, sino los recursos humanos. En varios países, sobre todo en Europa, ocurrió que muchos médicos de terapia y enfermeros de terapia se fueron cayendo por la infección, algunos teniendo que dejar de trabajar por haberse infectado, otros dolorosamente muriendo. Aquí se ha habido médicos que han fallecido y enfermeros. Una vez, yo una cama la puedo fabricar más o menos rápido, y China puede fabricar en 2 semanas, fabricar un hospital. Pero ¿cuánto tiempo tardo en formar un médico de terapia? El gobierno en previsión empezó en febrero a darles online formaciones a muchos médicos que no son especialistas en terapia, darles por lo menos unas herramientas para que gracias a su conocimiento general de medicina pudieran sumar estas herramientas y ser una fuerza de reserva para cuando empiecen a caer los médicos de terapia, que van a caer y van a caer muchos. Entonces, ese tiempo de ajuste es con lo que no cuenta un paciente que está enfermo y si no lo tratamos se nos puede morir. Es decir, el ajuste es automático, pero no necesariamente es inmediato. Mentalmente estamos acostumbrados, nos mal acostumbrados la gente que trabajamos en economía a verlo, sí, movemos la curva y ya está, y ya se produjo el ajuste. Puede demorar años. ¿Qué es lo que les marca Nord? Al comienzo de la materia, cuando lo veíamos, el problema del factor tiempo en estos ajustes. Supongamos ahora una linda noticia. Se mejoró la tecnología. El señor Henry Ford inventó la línea de montaje y en vez de demorar 3 días para fabricar un automóvil, vas a demorar 3 horas. ¿O se acuerdan de la Edad Media? Puse molinos de viento y modifiqué los arados. Entonces, o actualmente tengo semillas transgénicas. ¿Qué curva se va a mover? ¿La de oferta o la demanda? Se va a mover la curva de oferta. ¿Y hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha.
No piensen en términos de arriba y abajo en los movimientos de las curvas. Es derecha o izquierda. Derecha es bueno, izquierda es malo. La derecha crece, la izquierda se achica. Si hay una mejora tecnológica, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha y fíjense que nos va a llevar a un equilibrio con mayores cantidades comercializadas que antes y a un menor precio. Y a un menor precio. Mayor cantidad de unidades vendidas y a un precio menor que el original. ¿Por qué? Porque se desplazó la curva de oferta. Si en cambio hubiéramos tenido, a ver, con los incendios forestales que estamos teniendo en Córdoba, han afectado más bosque nativo que otra cosa. Los que hubo hace unos 20, 25 años, hubo un momento donde se perdió casi el 70% de los pinares de Córdoba. Por eso se dejó mucho de ponerlos, porque por las resinas que producen los pinos son muy inflamables, mucho más inflamables que le llamamos bosque nativo. Es cuando se nos quemaron el 70% de los pinos de Córdoba. ¿Qué pasó con la curva de oferta? ¿Se desplazó a la derecha o a la izquierda? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Derecha o izquierda? Se desplaza si se incendian los pinos de Córdoba. Vamos, despierten. Hacia la izquierda. A la Hacia izquierda. exactamente, se desplaza hacia la izquierda, hacia este lado, en el cual vamos a tener menores cantidades comercializadas y a un precio mayor. Menores cantidades comercializadas y a un precio mayor. Supongamos que le ponen un impuesto al fabricante. Se pone un impuesto, perdón, al producto, a las ventas. ¿Qué va a ocurrir? Se nos va a desplazar a la izquierda la curva de oferta. Si pusiéramos un IVA a un bien, va a estar un 20% más caro, un 21% más caro, y se van a vender menos unidades. Se desplaza hacia la izquierda la curva de oferta. Si diéramos un subsidio a las empresas, se desplazaría hacia la derecha. ¿Qué pasaría si aumentasen los costos de producción? Por ejemplo, la carne de cerdo en China. La soja aumenta de precio y entonces los cerdos son alimentados con soja y maíz. Conclusión, va a aumentar, va a haber menos carne de cerdo y va a estar a precios más caros. Se desplazó hacia la izquierda la oferta. Fíjense, hemos estado viendo distintos elementos que me producen desplazamientos hacia la izquierda de la oferta. Se pone de moda el producto, mejora la preferencia, se pone de moda. Un artista famoso sale utilizando tal o cual marca de ropa, como se llaman ahora los influencers, y se pone de moda y aumenta la preferencia. Se va a desplazar la curva de demanda. Al mismo precio que antes, vamos a vender muchas más unidades. La gente va a estar dispuesta a comprar más unidades. La oferta no se movió, fíjense. Seguimos teniendo la misma fábrica, producimos lo mismo, os bienes con las mismas tecnologías, solo que ahora, en vez de venir 2 personas a tocar la puerta de nuestro negocio, vienen 50. Eso va a hacer que aumente la producción, aumente la cantidad de equilibrio y aumente el precio de equilibrio. Aumente el precio de equilibrio. ¿Qué pasa si estamos hablando de un bien normal y aumenta el ingreso de los consumidores? Y de vuelta es lo mismo, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda.
El caso atípico sería que estuviéramos tratando con un bien inferior y aumentando el ingreso de los consumidores. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a desplazar la curva de demanda de mortadela o de paleta sanguchera o pernil de cerdo si nuestro ingreso aumentara? Van a bajar, van a bajar. Se va a desplazar hacia abajo la curva de demanda. Menores cantidades y un precio menor. Cuando estamos trabajando con un bien normal, que es lo habitual, lo normal, la mayoría de los bienes, a medida que aumenta el ingreso, la curva de demanda se va desplazando hacia la derecha. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, hasta ahora todo se entiende. No, profe, por ahora no, profe. Bueno, a ver, me alegra mucho. Ten presente que esto lo van a tener que poder hacer ustedes. Esto lo van a tener que poder hacer ustedes, así que es muy, muy importante que hagan las actividades, así podemos discutirlas, revisarlas, verlas en la próxima reunión. Por el martes próximo ya entramos con mercado de factores. Perdón, con distintos tipos de mercado y luego mercado de factores. Para el parcial, en principio, va a ir todo lo que es microeconomía. O sea, de la unidad 1 a la 6. Bien, seguimos con la presentación. Profe, Sí, sí. disculpe, entonces sería que cada vez que el precio sube, también va a subir la cantidad ofrecida. Sí, exactamente. Igual, y cada vez que el precio baja, baja la cantidad ofrecida también. Exactamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque a medida que sube el precio, va a haber mayor número de oferentes que van, por sus costos de producción, poder entrar al mercado. A ver, tomemos el caso de la producción agrícola argentina cuando se integra el comercio internacional. ¿Se acuerdan que hemos visto que la segunda revolución industrial había venido con tecnología avanzada y con una significativa mejora de la calidad de vida de los obreros? Ese aumento de la calidad de vida los lleva a consumir muchos más alimentos. La producción inglesa de alimentos no daba abasto. Y a medida que va subiendo el quintal de trigo, empiezan a arar hasta en las macetas, pero ya no daban abasto de ninguna manera. Entonces, por la ley de granos de 1850, se abren al comercio internacional la producción agrícola y deciden empezar a importar, porque si no iban a tener un cuello de botella con precios de alimentos que subían, escasez de esos alimentos, y de enfrentar a obreros que no iban a tener dinero suficiente para pagar esos alimentos que cada día se hacían más caros. El día que sube, inventemos las cifras, a 10 libras el quintal de trigo, eran rentables las tierras inglesas, pero no las de la Argentina, porque contando los fletes de transporte, no se llegaba. Nosotros tenemos un costo de 11. En Inglaterra están subiendo los precios, en un día llega a 11. El día que llega a 11, empiezan a producir las tierras de Buenos Aires, muy fértiles y cercanas al puerto, y a enviar sus productos al mercado británico. Es decir, aumentó el precio, aumentaron las cantidades ofrecidas. Y un día llega a 12, no solo a 11, sino a 12, sigue aumentando, y se incorporan las tierras del sur de Santa Fe y este de Córdoba. Y otro día llega a 13, y otro día llega a 14, y un día llega, como cuando teníamos la soja, 500 y pico dólares, que en las banquinas, ustedes recuerdan, estaba sembrado.
se sembraba hasta en las banquinas de las rutas. Entonces, va aumentando la producción, van a aumentar las cantidades ofrecidas, pero siempre dentro de la misma curva de oferta, no se mueve la curva de oferta. Recuerden eso, estamos siempre moviéndonos en esta misma recta, en esta misma curva, mejor dicho, de oferta, simplemente viendo cómo reaccionan las cantidades ante variaciones del precio. ¿Queda más claro el asunto este? Sí, profe, gracias. Muchas gracias a usted. Vuelvo a la presentación. Supongamos ahora que les pidieran armar una tabla de demanda. Les vamos a dar unos precios y las correlativas cantidades de bienes que se demandan a cada uno de esos niveles de precios. Al precio de 20 se demandan 20 unidades, al precio de 15 se demandan 40 unidades, al precio de 10 se demandan 60. Bueno, lo primero que están viendo ya es que la demanda no es inelástica, porque si fuera inelástica, no me importa cómo varíe el precio, van a ser siempre las mismas cantidades. Fíjense, esta curva tiene una elasticidad 1, es decir, siempre va cayendo al mismo ritmo. Cada 5 pesos de variación de precio, hay una variación de 20 unidades en las cantidades. Entonces, elasticidad unitaria, esta curva. Aquí están marcados los puntos que teníamos en la tabla y nos da esta curva de demanda. Si bien la elasticidad, ¿se acuerdan? Tenemos curvas que son más o menos inelásticas. En cada punto de la curva va variando. Lo que tienen aquí presentado es el cálculo de elasticidad en distintos puntos de la curva, al pasar del punto A al punto B, del punto B al punto C. Esa elasticidad, fíjense cómo va variando mucho. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo la elasticidad aquí que aquí. En una punta es más inelástica y en otra punta es mucho más elástica esta curva. Si fuera perfectamente inelástica, sería vertical. Ahora, en el material que ya lo tienen subido estos ejercicios con resolución, tienen unos con resolución y otros sin resolución. Revisen estos, de los cuales algunos estoy tocando en esta reunión, y hagan los que no tienen la respuesta. Supongamos que ustedes trabajan para una compañía de jugos naturales, de frutas, son asesores de esa compañía, y les piden que determinen precios y cantidades de equilibrio y graficar. Si me piden una curva de oferta y demanda, la hacen así. En principio no tienen datos de que sea elástica o inelástica, presuponen una elasticidad unitaria y ya está. ¿Qué tienen que tener? Un eje X, un eje Y. Póngale nombre a los ejes. Q normalmente es cantidad y P precio. Póngale nombre que esto es precio y esto es cantidad, porque si no es palito, rayita, si no tienen nombre. No sabemos qué están comparando, qué están relacionando. Nosotros somos fabricantes de jugos. ¿Qué pasa si las gaseosas bajan? La Coca-Cola, la Pepsi, bajan de precio. Nuestra demanda de jugos, ¿qué va a ocurrir? A ver, en la demanda de Coca-Cola va a subir la demanda. Y en la nuestra de jugos va a caer la demanda, se va a desplazar hacia la izquierda. Y ese desplazamiento va a provocar que sean
menores las cantidades comercializadas y menor también el precio al cual van a ser vendidas esas mercancías. Produce al mismo tiempo caída del volumen de mercancías y también caída del precio. Dice, pero ¿qué tengo que ver yo? Si yo soy el mercado de jugo de frutas, ¿qué me importa lo que está pasando en el mercado de gaseosas? ¿Por qué me afecta? Me afecta porque son bienes sustitutos bastante próximos. Entonces, cuando baja el precio de un bien sustituto, nuestra demanda cae, porque la gente se dirige, ¿se acuerdan cómo veíamos efectos renta y efectos sustitución? Se dirige hacia el producto que está más barato y nosotros nos quedaremos en una tienda vacía mirando, o si queremos competir, empezamos a bajar los precios. Supongamos que usted hace un acuerdo como el que tenía, por ejemplo, Disney o compañías de distintas productoras de cine y de juegos, de juguetes, con grandes cadenas de comida rápida. Básicamente, hago un acuerdo para poner el muñequito de mi película en la cajita feliz. ¿Qué va a pasar con mi producto cuando jugo de frutas, mi producto jugo de frutas, si logro un buen acuerdo con el señor Subway o McDonald's? Se va a desplazar la curva de demanda, porque lo que he hecho es modificar uno de los elementos que no es el precio. Se va a desplazar la curva de demanda, voy a tener mayores cantidades comercializadas y a un precio más alto. Mayores cantidades y a un precio más alto. Supongamos ahora que, siempre con el ejemplo de los jugos de frutas, el Ministerio de Salud hace una gran campaña a favor de alimentos naturales. Se va a poner de moda nuestro producto. Va a aparecer en las preferencias de los consumidores. Vuelta a la misma situación, se nos desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Y si fijara el gobierno un precio máximo, y es prácticamente lo que habíamos visto al comienzo. Tenemos un desajuste entre Q sub A y Q sub, ¿qué dice ahí? Q sub O, entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, están por debajo del equilibrio. Ese desajuste me lleva a que se van a vender al precio máximo solo Q sub O, y todo el resto o se pierde o irá a un mercado negro. La idea era presentarles a ustedes algunos ejercicios como los que van a tener que trabajar y que los viéramos juntos, cómo se resuelven gráficamente, cómo se resuelven conceptualmente, y de ahí que tengan una base mejor para poder trabajar ustedes las actividades del aula virtual. Dudas, inquietudes, algo que no hayan comprendido bien. Profe, yo tengo, Sí, le escucho. yo rendí un final la semana pasada, entonces me atrasé con las actividades y empecé, y voy por la segunda, pero no sé si la cargo, ¿no? Si conviene cargarla, porque no sé si usted ya ve las actividades que ya quedaron pasadas, digamos, que son unidades anteriores. Por supuesto, usted haga el cargue. A ver, Ah, bueno.
son obligatorias, pero son recomendables, es la manera en la cual nos conectamos, no solo a través de estos minutos de una charla en una reunión sincrónica, sino a través de las actividades, esa es su función. Así que, por Bueno, favor, envíenlas. Así, sí, puedo ver si hay algún error, discutir inquietudes que ustedes tengan, es esa la manera. bueno, gracias. Por favor. Las actividades tómenlas como que es parte de lo que sería el funcionamiento normal del aula si estuviéramos en presencial. Porque ahora nos estaré haciendo pasar a la pizarra, resolver en competencia de caramelos, que resuelve más ejercicios bien gana caramelos, y el equipo que le vaya peor se los tiene que comprar. Así terminan diabéticos a fin de año, pero bueno, así era la mecánica en presencial. Entonces, hagan las actividades, por favor. Bueno, ¿cómo van con la bibliografía y el material? ¿Lo están pudiendo comprender? ¿Han tenido dificultades con el libro del profesor Gatás? ¿Lo han abierto por lo menos? ¡Ay, qué silencio! Yo empecé a leerlo de a poco, y la verdad que Yo la semana pasada, o sea que sí, los otros. me parece muy bueno. Vale, que lo han leído. No Sí, avancé mucho, pero sí se entiende bastante. Hay una de las cosas de la unidad 1 que sí me tomó más trabajo la comprensión del texto, que es de la unidad 1, pero es más corto, así que... está bien. Aibar me dice que se entiende bien. Serenita Funes lo está leyendo. Lo que atrasa un poco son los finales. Ah, están rindiendo finales todavía. Sí. Profe, tenemos un tema para rato con los finales, es por eso que yo no estoy pudiendo leer mucho por ahora, entonces, bueno, recién estoy empezando, porque también estuve rindiendo finales. Sí, a nosotros las mesas se nos van a extender hasta bastante. Tenemos 2 mesas todavía que nos quedan para tomar. Bien. Bueno, Sí, profe, estamos con los finales, por eso que tampoco podemos... eso es lo que les está complicando la vida. Sí. Bueno, Profe, le hago una consulta. Ahí sí, justo consultó una compañera. Con respecto a los parciales de esta materia, ¿hay alguna fecha estimativa o algo que haya determinado la no facultad? todavía. No todavía, no todavía. Ya voy con usted, señorita Carlen. Sigue. A ver, voy por orden. Señor Vázquez, no tenemos la fecha estimativa porque no han, mejor dicho. Académica todavía no ha enviado las fechas de los parciales. No los ha fijado, al menos hasta ayer. Y lo que yo les cargué en el cronograma es una fecha tentativa en función de lo que solían ser las fechas de los parciales, en función del avance normal de las unidades, corrigiendo por 2 semanas, que es lo que empezó más tarde el semestre, pero aparte de eso, mucho no le puedo decir. Sí le puedo decir que va a ser todo microeconomía, el primer parcial, y macroeconomía el segundo, que se va a recuperar el parcial ausente o fallido, y que, bueno, que se va a utilizar el aula virtual para rendir el parcial a través de un cuestionario, de los que se tienen ahí, y que en principio o va a ser o va a estar cerca en esa semana que yo les cargué en el calendario, en el cronograma de actividades en el aula virtual, pero eso no se lo puedo asegurar todavía, no le puedo decir con precisión la fecha exacta. Muchas gracias, profe. Por favor, había alguien que estaba con actividades de Samuelson. Carmen, sí, mire, Samuelson es un muy buen libro, digamos. Samuelson Norhaus y la última edición con Pérez Henry es el libro estándar en las universidades del mundo. Es un libro importado, caro,
y que tenía el defecto de no tratar ciertos problemas muy acuciantes de las economías latinoamericanas, y que por eso esta última edición con Pérez Henry, que es el titular de la UBA, sí incorporó cosas como hiperinflación, que para el norteamericano nunca se le había ocurrido, ni siquiera tratarlo. Samuelson se ganó el premio Nobel de Economía, Nordhaus lo ganó el año pasado, así que es un súper genial libro, y tiene una ventaja, a ver, es como estudiar por un tratado. Entonces, los va llevando muy suavemente y explicándoles con mucha paciencia. El libro de Catra es más formato manual, que apoyado con las clases creo que da más o menos el mismo resultado. Y acá me están diciendo los gráficos que son muy lindos en Samuelson, sí, y por cierto que sí. Y lo que tiene es, al final de cada capítulo tiene muchos ejercicios. Es un resumen y tiene ejercicios. O sea que si tienen Samuelson, estaría bueno que aprovechen especialmente la parte de los ejercicios. A ver, todos los libros son buenos. Todos los libros son buenos. Algunos serán más amenos para usted o menos amenos, pero todos son buenos. Así que cualquier libro de nivel universitario les va a servir bien. Nosotros tenemos el de la Catra cargado en el aula virtual porque además tenemos los derechos de autor. No podemos cargar Samuelson en el aula virtual. Y los que les carguen de mercantilismo y fisiocracia es porque el titular de la UNED de España lo facilitó, me lo autorizó. Entonces, gracias a eso se puede hacer. Igual que algunos de estos gráficos son de un profesor de Málaga que pasó a otros profesores ejercicios que él tenía ya. Pero dice, bueno, él le tocó en el primer semestre, tuve que ponerme a hacer los ejercicios, a ver si le facilito las cosas a algunos, porque si no eran gráficos que hacíamos en pizarra y ahora había que pasarlos a formato digital, y a veces si uno no tiene ciertas herramientas de edición especiales puede ser más complejo trabajar con los gráficos. Eso respecto al libro es que ustedes les sea más cómodo, por supuesto, y que tengan disponibles. La idea era que como mínimo pudieran tener disponible un libro que les va a ser suficiente y adecuado para la comprensión en el aula virtual. No sabemos dónde están, si están en Córdoba, en qué lugar del país o del mundo están. Alguna vez quedó gente varada todavía en lugares distintos del mundo y sin acceso, por cierto, seguro a biblioteca o tal vez a librerías. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, el resto de los ejercicios van a ser cosas como las que hemos estado trabajando, tal vez 2 movimientos, como vimos en la clase anterior, en la reunión anterior, algunas cuestiones de elasticidades puede haber, y no cosas distintas a las que hemos estado trabajando. Así que si no hay dudas por ahora. No, profe. No, bueno, entonces nos vemos el jueves. Traten de darle una mirada a las actividades, por favor, aunque sean las de esta unidad, a ver si pueden resolver algunas, así pueden aprovechar bien la consulta del jueves, perdón. Bueno, gracias a ustedes. Que Chao, tengan profe, muchas gracias. paro grabado. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Adiós. Dios los bendiga.